Durante más de 1000 años, la monarquía británica ha sobrevivido invasiones, guerras civiles, revoluciones, asesinatos políticos y escándalos que habrían destruido cualquier otro reino. Mientras imperios enteros desaparecieron con el paso del tiempo, la corona británica logró mantenerse viva hasta el siglo XXI. Pero la historia real detrás de la familia más famosa del planeta no es tan elegante como parece. Detrás de los palacios, las ceremonias y las coronas de oro, existe una historia marcada por sangre, traición, ambición y poder absoluto. Reyes que ordenaron ejecuciones masivas, reinas que cambiaron el destino del mundo, guerras que destruyeron continentes enteros. Y un imperio tan gigantesco que llegó a controlar casi una cuarta parte del planeta. Esta es la historia completa de la monarquía británica. Desde los antiguos reinos medievales hasta la familia real moderna, que hoy sigue dominando titulares en todo el mundo. Mucho antes de existir el Reino Unido, las tierras británicas estaban divididas en pequeños reinos que luchaban constantemente entre sí. Sajones, anglos, celtas y vikingos peleaban por el control del territorio. No existía una sola Inglaterra. Existían múltiples líderes guerreros que gobernaban mediante la fuerza. Los pueblos vivían rodeados de violencia, invasiones y saqueos. Y durante siglos, nadie consiguió unificar completamente la isla, pero todo cambiaría en el año 1066. Un noble francés llamado Guillermo de Normandía afirmó que tenía derecho al trono inglés. Entonces reunió un enorme ejército y cruzó el Canal de la Mancha. Lo que ocurrió después transformó para siempre la historia británica. La batalla de Hastings no solo definió quién sería rey, también marcó el nacimiento de una nueva estructura de poder. Guillermo derrotó al rey Harold II y fue coronado como Guillermo el Conquistador. A partir de ese momento, Inglaterra comenzó a convertirse en un reino mucho más centralizado y poderoso. Guillermo construyó enormes castillos por todo el territorio para controlar a la población y aplastar cualquier rebelión. La corona dejó de ser solamente un símbolo militar. Ahora era una maquinaria política diseñada para gobernar con autoridad absoluta. Con el paso de los siglos, los reyes ingleses comenzaron a expandir su influencia. La monarquía controlaba tierras, impuestos, ejércitos y leyes. Pero el verdadero problema era que el poder nunca estaba asegurado. Cualquier noble poderoso podía iniciar una rebelión. Las conspiraciones eran constantes, los asesinatos políticos se volvieron comunes y muchas veces los propios familiares del rey intentaban quitarle el trono. La Edad Media inglesa estuvo llena de caos. Uno de los episodios más importantes ocurrió en 1215. El rey Juan Sin Tierra enfrentó una rebelión de nobles que estaban cansados de sus abusos y sus impuestos excesivos. Obligado por la presión, firmó un documento histórico conocido como la Carta Magna. Por primera vez, un rey inglés aceptaba límites a su poder. Aunque en ese momento parecía un simple acuerdo político, siglos después ese documento sería considerado una de las bases de la democracia moderna. Sin embargo, la lucha por el control apenas comenzaba. En el siglo XV, Inglaterra cayó en uno de los conflictos más violentos de toda su historia, la Guerra de las Rosas. Dos familias nobles, la Casa de Lancaster y la Casa de York, iniciaron una guerra brutal por el control del trono. El país entero quedó dividido, las alianzas cambiaban constantemente, los nobles traicionaban a sus propios familiares. Y las ejecuciones públicas se volvieron algo normal. Durante décadas Inglaterra vivió en medio del caos. Muchos reyes fueron derrocados o asesinados. La corona parecía maldita. Finalmente, un joven noble llamado Enrique Tudor derrotó al rey Ricardo III en la batalla de Bosworth. Con esa victoria nació la dinastía Tudor y comenzaría una nueva era para Inglaterra. Pocos monarcas han tenido tanto impacto como Enrique o Teto. Al principio fue admirado como un rey fuerte, inteligente y carismático. Pero con el tiempo,
su obsesión por conseguir un heredero masculino lo llevó a tomar decisiones extremas. Cuando el Papa se negó a anular su matrimonio con Catalina de Aragón, Enrique tomó una medida impensable: romper con la Iglesia Católica. Así nació la Iglesia Anglicana. Ahora el rey no solo controlaba el gobierno, también controlaba la religión. Fue uno de los mayores cambios políticos de la historia europea. Enrique VIII confiscó riquezas de monasterios, eliminó enemigos políticos y consolidó un poder enorme. Pero también se volvió famoso por su crueldad. Se casó 6 veces. 2 de sus esposas fueron ejecutadas. Muchos nobles terminaron encarcelados o decapitados simplemente por oponerse a él. El miedo se convirtió en una herramienta de gobierno. Y aunque fortaleció la corona, dejó una nación profundamente dividida. Después de Enrique VIII, Inglaterra entró nuevamente en crisis. Su hija María I subió al trono intentando restaurar el catolicismo. Pero su reinado quedó marcado por la violencia religiosa. Cientos de protestantes fueron quemados vivos. Las ejecuciones públicas generaron terror en todo el país. Por eso la historia la recordaría con un nombre oscuro: Bloody Mary. La tensión religiosa amenazaba con destruir Inglaterra, pero todo cambiaría con la llegada de una nueva reina. Una mujer que transformaría al reino en una potencia mundial. Cuando Isabel I llegó al poder, Inglaterra estaba dividida y debilitada. Muchos dudaban que una mujer pudiera gobernar. Pero Isabel demostró ser una de las líderes más inteligentes de la historia europea. Su estrategia política evitó guerras internas y estabilizó el reino. Además, impulsó la exploración marítima y fortaleció la armada inglesa. Mientras España dominaba el mundo, Inglaterra comenzaba a crecer silenciosamente. El momento decisivo llegó en 1588. El rey Felipe II de España envió la famosa Armada Invencible para invadir Inglaterra. Era considerada la fuerza naval más poderosa del planeta. Pero contra todo pronóstico, Inglaterra derrotó a los españoles. Aquella victoria cambió la historia mundial. Desde ese momento, Inglaterra comenzó a expandirse por océanos y continentes. Nacía el Imperio Británico. Durante los siglos siguientes, Gran Bretaña construyó uno de los imperios más grandes jamás vistos. Colonias británicas aparecieron en América, África, Asia y Oceanía. La corona controlaba rutas comerciales enormes. Millones de personas vivían bajo dominio británico. Londres se convirtió en el centro financiero más poderoso del mundo. La revolución industrial aceleró todavía más el crecimiento británico. Las fábricas producían riqueza a una velocidad nunca antes vista. La tecnología militar inglesa superaba a muchos países. Y la Marina británica dominaba los océanos. El imperio era tan gigantesco que surgió una frase famosa: el sol nunca se pone sobre el Imperio Británico. Porque siempre había alguna colonia iluminada por el día. Pero detrás de toda esa riqueza también existía explotación. Millones de personas fueron sometidas al dominio colonial. Muchos territorios sufrieron pobreza, saqueo y violencia. Y aunque Gran Bretaña hablaba de progreso y civilización, gran parte de su poder dependía del control militar y económico sobre otros pueblos. En 1837, una joven reina llamada Victoria llegó al trono. Nadie imaginaba que su reinado se convertiría en uno de los más importantes de toda la historia británica. La llamada Era Victoriana representó el punto máximo del poder británico. Durante su reinado, el imperio alcanzó dimensiones gigantescas. Los avances científicos y tecnológicos transformaron el mundo. Ferrocarriles, barcos de vapor y nuevas industrias impulsaron el crecimiento económico. Londres se volvió la capital del planeta. La reina Victoria también ayudó a construir la imagen moderna de la monarquía. La familia real comenzó a presentarse como símbolo de estabilidad, tradición y patriotismo. Pero mientras el imperio crecía, también aumentaban las tensiones internacionales. Europa se estaba preparando para una nueva era de conflictos.
y el siglo XX cambiaría todo para siempre. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. Millones de soldados fueron enviados al frente. El conflicto destruyó imperios enteros. La monarquía británica sobrevivió, pero el mundo cambió radicalmente. Además, la familia real enfrentó un problema enorme. Su apellido original era alemán. En medio de la guerra contra Alemania, eso generó rechazo en la población. Por esa razón, el rey Jorge V decidió cambiar el nombre de la familia real. Así nació oficialmente la Casa de Windsor. Un nombre que continúa hasta hoy. Aunque Gran Bretaña ganó la guerra, el costo fue devastador. La economía quedó debilitada y el imperio empezó lentamente a perder fuerza. Pocos años después, el mundo volvió a caer en guerra. La Alemania nazi avanzaba rápidamente sobre Europa. Muchos pensaban que Gran Bretaña sería derrotada, pero el rey Jorge VI y el gobierno británico decidieron resistir. Durante los bombardeos alemanes sobre Londres, la familia real permaneció en la ciudad. Aquello fortaleció la imagen de la monarquía frente a la población. La guerra terminó con la victoria aliada, pero Gran Bretaña ya no era la superpotencia dominante del mundo. Estados Unidos y la Unión Soviética ocuparon el centro del poder global. El Imperio Británico comenzó a desaparecer. India logró su independencia y otras colonias siguieron el mismo camino. La era imperial estaba llegando a su fin. En 1952, Isabel II subió al trono. Con apenas 25 años, heredó una institución que necesitaba adaptarse a un mundo completamente nuevo. La televisión y los medios de comunicación transformaron la imagen de la familia real. Ahora millones de personas podían observar cada detalle de sus vidas. Isabel II logró mantener estabilidad durante décadas. Se convirtió en una de las figuras más reconocidas del planeta. Pero la monarquía también comenzó a enfrentar problemas modernos. Escándalos familiares, divorcios y conflictos internos dañaron la imagen de la corona. La situación explotó con la muerte de la princesa Diana en 1997. El mundo entero observó cómo la familia real reaccionaba ante la tragedia. Muchos criticaron a la monarquía por parecer fría y distante. Por primera vez en mucho tiempo, la institución parecía vulnerable. Sin embargo, logró sobrevivir nuevamente, porque adaptarse siempre ha sido la clave de la corona británica. Tras la muerte de Isabel II en 2022, Carlos de Teso se convirtió en rey. El mundo ya no es el mismo que existía cuando comenzó el Imperio Británico. Hoy la monarquía tiene menos poder político que nunca, pero sigue siendo una de las instituciones más influyentes y mediáticas del planeta. Millones de personas continúan fascinadas por la familia real, mientras otros cuestionan si la monarquía debería seguir existiendo. Los debates sobre el costo de la corona, el pasado colonial y la relevancia moderna de los reyes son cada vez más fuertes. Aún así, la institución continúa resistiendo. Después de guerras, revoluciones y siglos de cambios, la corona británica sigue en pie. La historia de la monarquía británica es mucho más que una sucesión de reyes y reinas. Es la historia de cómo una pequeña isla logró dominar gran parte del planeta. Es una historia de guerras, ambición, religión, conspiraciones y poder absoluto. Durante siglos, la corona sobrevivió porque supo transformarse antes de desaparecer. Pasó de ser una monarquía guerrera a convertirse en un símbolo global. Y aunque el mundo moderno ya no funciona como en el pasado, la familia real británica continúa ocupando un lugar único en la historia humana. La pregunta es, ¿la monarquía británica logrará sobrevivir otros 1000 años? ¿O estamos viendo el comienzo de su final definitivo?